Los seres humanos somos emocionales por naturaleza, y como tales, según las circunstancias, experimentamos diversas emociones y las interpretamos de manera consciente o inconsciente gracias a nuestra cognición, es decir, a nuestra capacidad para percibir y conocer lo que nos rodea. La interpretación que damos a las emociones está íntimamente ligada a la manera en que funciona nuestro cerebro. Así pues, si somos capaces de modular nuestras emociones y de sobreponernos al dolor mientras pasamos por alguna situación adversa, nuestro cerebro presenta una menor actividad en la amígdala y mayor actividad en la porción media de la corteza prefrontal, lo que no ocurre si nos dejamos llevar por nuestras emociones. Además de interpretar las emociones de manera cognitiva, manifestamos nuestro sentir ante ellas mediante distintas expresiones corporales, tonos de voz, gestos y actitudes. Todos los seres humanos tenemos emociones y sentimientos. Son como estados de ánimo o la manera en que reaccionamos cuando algo nos ocurre. Son cosas distintas que experimentamos de acuerdo al momento. Las emociones son repentinas, como cuando nos asustamos, mientras que los sentimientos son más duraderos, como cuando nos enamoramos. A todos nos puede pasar que algo nos haga sentir alegres, felices o tristes, o también que nos haga sentir mariposas en el estómago. Pero realmente esas son solo nuestras opiniones. Veamos qué dicen los estudiosos de las emociones al respecto. Si la actividad del cerebro nos puede dar luz a entender cómo se generan las emociones en el ser humano, la manera en la que se ha hecho esto en el laboratorio es utilizando modelos animales. En un inicio se utilizaron modelos animales que eran muy complejos, con tareas conductuales muy complejas que en realidad no llevaron a identificar claramente cuáles son los sustratos neurales de las emociones. No fue sino hasta probablemente los 70s o los 80s cuando se empezó a utilizar el condicionamiento al miedo pavloviano que se lograron identificar estructuras que son necesarias y suficientes para generar estas respuestas fisiológicas inconscientes, involuntarias. Cuando hablamos de una de estas emociones, por ejemplo, ahora que les estoy hablando del miedo, es difícil que realmente podamos saber si el miedo que siente una rata es igual al que siente un ser humano. Cuando pensamos en la palabra miedo en los seres humanos, esto evoca inmediatamente un sentimiento más que una emoción. Y hay que saber distinguir entre estas dos, porque en el laboratorio lo que estudiamos son las emociones como respuestas fisiológicas, no los sentimientos. Los sentimientos de miedo ya son las consecuencias de interpretación cognitiva en un cerebro que tiene la capacidad de hacer eso. La emoción es algo que se siente ante un estímulo. Yo me siento distinta, escucho una canción que me lleva al recuerdo de una situación y me siento distinta. No me siento como me sentía segundos antes de escuchar la canción. Después tengo que procesarlo y darle un nombre. Y cuando le doy un nombre, para mí, eso ya es un sentimiento. Por lo tanto, las emociones tienen un factor, ya sea amplificar la señal de poner atención y al mismo tiempo cambiar el metabolismo. Y en consecuencia este proceso nos enseña a ver el mundo, a interpretarlo y a expresarnos, a adaptarnos a esa circunstancia. En cambio, los sentimientos son procesos acompañados de emociones, pero con un proceso de aprendizaje y con un proceso de entendimiento en esta circunstancia, de poderlos interpretar y al mismo tiempo expresarlos y adaptarme. Esta condición entonces hace que como especie nosotros tengamos la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y sentir apego por otras personas. Con base a estos aprendizajes neuroquímicos y de estas señales que entonces vamos interpretando y vamos sintiendo. Un sentimiento entonces es un proceso de adaptación que yo voy haciendo en la vida y que va haciendo que entonces yo interprete qué está en mi interlocutor sintiendo y en consecuencia qué puedo sentir. Interpretar mis emociones, interpretarlas las de él, me hace socialmente adaptable a esta circunstancia. En consecuencia, los sentimientos son procesos innatos que son y tienen connotaciones aprendidas y que tienen una retroalimentación social muy importante.
la manera como expresamos una tristeza y cómo esto va acompañado de la emoción de la tristeza, entonces se nos hace totalmente lógicos e incongruentes. Por lo tanto, el estado emotivo que tiene el cerebro, cuando se interpreta, le estamos llamando sentimiento, pero tiene un proceso de aprendizaje psicológico con retroalimentación social. En cambio, la emoción es una expresión que tiene el sistema nervioso central, básica, lógica y congruente, que es semejante en todas las culturas. Yo puedo interpretar si alguien se ríe, que está feliz y que está contento, y si alguien llora, que tiene una relación con el proceso de dolor, tanto moral como dolor físico. Todos los días se generan emociones por todas las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor, estemos o no estemos ahí, porque también hay cosas que vemos en la televisión, en internet o que leemos que también nos hacen sentir emociones. Como si justo ahora me imaginara lo que sería estar en la playa. Puedo ver el atardecer, escuchar el mar, igual que en la película que vi ayer. De solo pensarlo, escuchar el sonido, me siento muy relajado. Pero no sabemos exactamente cómo es que esto ocurre. Los seres humanos, a pesar de que nos sentimos tan inteligentes y tan intelectuales, somos animales, antes que racionales, emotivos. El cerebro está desarrollado de tal manera como si fuera una casa que vamos construyendo poco a poco. En las primeras escalas evolutivas encontramos lo que hoy se conoce como el cerebro primitivo o el cerebro de reptil, que da respuesta estereotipada, que responden a estímulos siempre de la misma manera y que solo están interesados en sobrevivir. Y tienen tres maneras de responder: o te ataco, o corro, o qué vas a hacer esta noche, y nada más. Después, evolutivamente, se desarrolla una parte muy interesante del cerebro, que es el cerebro límbico, el cerebro emocional, un conjunto de estructuras que ante los estímulos producen sensaciones emotivas. Y empezamos los animales a vivir en grupos. Ese es el cerebro que tienen los mamíferos, y vivimos en grupos y establecemos lazos. Quizás no tan permanentes o a largo plazo como lo hacemos los primates. Son lazos que permiten a la especie sobrevivir, permiten a las crías sobrevivir y permiten a las parejas de estos animalitos a reunirse para poder procrear. Después formamos una corteza. Los seres humanos tenemos esta fabulosa corteza prefrontal, la que está detrás de la frente, que nos permite tomar decisiones, anticipar riesgos, que nos permite la teoría de la mente, saber lo que el otro está pensando, ser empáticos, que nos da toda esta gama de posibilidades cognitivas. Pero antes de llegar los estímulos a la corteza prefrontal, tienen que llegar al sistema límbico, al cerebro emocional. Cualquier cosa que sucede, pasa el estímulo hacia el cerebro límbico y ahí lo envolvemos de una emoción que cuando llega a la corteza está transformado el estímulo dependiendo de la emoción que nos causó. Todas las relaciones entre las neuronas están de alguna forma mediadas por los neurotransmisores. Se dice que cuando la distancia entre dos neuronas que están ubicadas en estas redes neuronales, tendremos que recordar un poquito que las neuronas tienen un cuerpo, tienen dendritas que entran en contacto y tienen un axón por donde viaja o el estímulo o la respuesta, dependiendo del tipo de neurona que sea. Y las neuronas, para poder hacer su trabajo, y su trabajo es dar de alta lo que sucede y dar respuesta ante lo que sucede, ya sea del medio externo o del medio interno, incluso del medio cognitivo de lo que pensamos, necesitan conectarse entre ellas y formar redes neuronales. Y se dice que cuando la distancia entre las neuronas es muy cercana, entonces el impulso viaja de una neurona a otra a través de una descarga eléctrica. Pero cuando la distancia es un poquito mayor a 20 nanómetros, entonces ya no hay manera de que brinque este estímulo eléctrico y lo que necesitan es una sustancia química que sea la mediadora y son los neurotransmisores.
Y sí, por ejemplo, cuando sentimos miedo, los neurotransmisores son los del estrés, los de las mismas hormonas suprarrenales empiezan a funcionar a nivel central como estos neurotransmisores, y entonces están los neurotransmisores asociados al estrés, que es cuando sentimos miedo, porque el cuerpo se tiene que preparar, porque vamos a dar exactamente una respuesta de reptil, vamos a correr, o bien vamos a enfrentar la lucha. Entonces hay sustancia que va a estar mediando y va a dar estas respuestas, aumenta la frecuencia cardíaca, la sangre va hacia los miembros inferiores, nos preparamos para correr, se activa el metabolismo de la glucosa para tener energía. Cuando tenemos esta sensación de miedo o la sensación de enojo, por eso cuando nos enojamos de a de veras, nos cansamos, porque nos sometemos a un estado de estrés. También cuando lloramos, nos cansamos. También la tristeza tiene estos neurotransmisores, por ejemplo, hay una disminución en la serotonina cuando estamos tristes. Y también las neuronas y las redes neuronales se empiezan a intonizar con la emoción dependiendo de los neurotransmisores. Y cuando estamos contentos, cuando estamos enamorados, cuando nos sentimos felices, están funcionando en mayor cantidad la dopamina y las endorfinas que nos dan, y la serotonina, que nos dan esta sensación de bienestar y de felicidad. Quizás lo que hace diferente en cada uno es qué tipo de estímulos te produce eso. Pero hay mediadores bioquímicos en el cerebro que acompañan a estas sensaciones que llamamos emociones y que son respuesta a las cosas o que pasan afuera de nosotros o que pasan dentro de nosotros. Incluso hoy se sabe que un buen pensamiento, recordar cosas que nos hicieron felices, nos lleva también a liberar de nuevo los neurotransmisores asociados a ese recuerdo. Igual si el recuerdo es de tristeza. Hay dos estructuras en el cerebro que son las amígdalas cerebrales que participan en la memoria, pero participan liberando los neurotransmisores asociados a la emoción. Y entonces quizás ya podamos entender por qué una canción es capaz de llevarnos a la tristeza o a la alegría. Y hay canciones que escuchas que si no cambias rápidamente la estación del radio, ya sabes que te la vas a pasar melancólico un buen rato y suspirando. Hay mediadores bioquímicos para las respuestas emocionales. Las emociones tienen una característica neuroquímica muy importante. Las emociones amplifican señales emotivas. Y si lo vemos a nivel del sistema nervioso central, las emociones vienen derivadas de un proceso directamente proporcional a la liberación de dos neurotransmisores básicos. Estos son la noradrenalina y es la dopamina. Dos sustancias cuya tasa de liberación es muy rápida y es elevada, cuya vida media es menos de 7 segundos y que en forma directamente proporcional a más dopamina la emoción es más fuerte. Y en consecuencia la dopamina utiliza dos tipos de receptores de una manera muy característica. Por un lado, cuando se une a los receptores D1 y D5, activa a las neuronas. Es, por lo tanto, la dopamina un neurotransmisor excitador y de esta manera hace que se activen ciertas redes neuronales. Pero por otro lado, activa a los receptores D2, D3 o D4, que son inhibidores. Ningún otro neurotransmisor tiene esta particularidad en el cerebro. Excitar a un grupo de neuronas y por otro lado inhibir. Y lo interesante es que el mismo neurotransmisor activa a las redes neuronales que procesan en una fracción de segundos activación y por lo tanto generan ya sea una emoción positiva, gusto, risa, o pueden ser emociones negativas, enojo, ascos
Y por lo tanto, entre más emoción se libera, entre más emoción se siente, más dopamina se está liberando y paradójicamente nos quita la parte más inteligente del cerebro, que es la corteza prefrontal. Entonces, una de las características terribles, increíbles que tiene el cerebro es que entre más emocionado está, menos inteligente es, más emotivo se encuentra y la toma de decisiones prácticamente se convierte en un factor de definir lo que queremos hacer en función de la emoción que tenemos. La decisión entonces está tomada con emoción, no con inteligencia. En esta circunstancia también una persona que empieza a gritar y empieza a aventar cosas y está totalmente irritado, también la tasa de liberación de noradrenalina y de dopamina es tan grande que sentimos la capacidad de sentirnos autosuficientes y totalmente realizados para poderle decir a cualquier persona, no te quiero y además no quiero volver a verte. Cierra la puerta y le avienta el televisor por la ventana y darte cuenta que después de 25 minutos no valía la pena tal vez tanto emoción y tanto enojo. Y en consecuencia, poco a poco, estos neurotransmisores empiezan a disminuir, estas sustancias neuroquímicas ya no se liberan tanto. Y es cuando empieza la corteza prefrontal otra vez a conectarse donde están las funciones cerebrales superiores, en donde está el factor social, donde está el arrepentimiento, en donde está el razonamiento, en donde están los frenos sociales. Y entonces nos damos cuenta que acabamos de cometer actos que después nos arrepentimos. Y es entonces que aparece la sensación de sentir arrepentimiento, sentir culpa, sentir vergüenza, esta parte del cerebro que es la que se fue en presencia de dopamina. Por lo tanto, las emociones tienen un principio neuroquímico que adapta a un fenómeno anatómico. Y lo que es interesante es que en la medida que el cerebro ya detectó esa emoción, ya detectó esos niveles de dopamina, es evidente que entonces para que volvamos a sentir la misma emoción, necesitamos o un factor liberador más grande o una consecuencia de sentirnos todavía más afianzados. Por eso después de un gol necesitamos dos, por eso después de un chiste necesitamos otro, y la experiencia hace que entonces se haga la sensación tan placentera que bueno, modifica en muchos momentos la realidad en el contexto de que el tiempo sentimos que pasa más rápidamente, el hipotálamo desensibiliza la sensación del tiempo, sentimos que estamos afianzando y nos sentimos muy bien con las personas que están a nuestro alrededor, que quisiéramos volver a repetir eso y nos damos cuenta que los reforzadores positivos funcionan. Si yo te pregunto en este momento que me estás viendo, ¿qué hiciste el 11 de septiembre del año 2001? Seguramente te cuesta mucho trabajo, pero si te digo que ese día fue el ataque a las Torres Gemelas que cayeron, seguramente van a venir a tu mente muchísimos efectos memorísticos. Y si yo te contara y te preguntara al mismo tiempo, ¿qué pasó el 10 de septiembre? Tú dirías, no, bueno, no me acuerdo qué pasó un día antes. Como está acompañado de muchísimos procesos emotivos, muchas circunstancias son más fáciles de recordar y este es el factor neuroquímico que establece la emoción. Amplificar una señal para que la atención se ponga, la memoria sea más grande y nos sea más fácil recordar. Y al mismo tiempo son detalles que difícilmente vamos a olvidar. Es interesante lo complejos que somos. Cada persona expresa sus emociones de una manera particular. En este sentido, pareciera que las emociones denotan una manera en la que vemos el mundo y en que vivimos las cosas. Pero no creo que solo muestren lo que sentimos. También nos deben ayudar a saber cómo sienten los demás y así decidir si ser empáticos o salir corriendo de ahí. ¿Y para qué nos sirven las emociones? Pues para darle dimensión a la vida, para querer a la gente, para entusiasmarte, para sentir pasión. Las emociones nos sirven para que el mundo tenga color y tengamos algo que extrañar en el momento que se termine nuestra existencia y podamos ver con nostalgia hacia atrás. Las emociones han sido divididas en primarias y secundarias, pero en realidad las emociones, cuando las sentimos, están combinadas entre ellas. No hay emociones puras. ¿Cuál es la emoción que dura menos tiempo? La sorpresa. Pasa muy rápidamente la respuesta a la sorpresa. ¿Cuál es la emoción que nos detiene más? El miedo. El miedo nos paraliza. ¿Cuál es la emoción que deberíamos de trabajar y no cargarla tanto? Es el enojo. Deberíamos de aprender a entenderlo y transformar o dar una respuesta adecuada. Y seguramente que la emoción que más te gusta, como la que más me gusta a mí, es la alegría.
estar contentos, le da otra dimensión a la vida. ¿Sabías, por ejemplo, que la sensación de alegría activa el sistema inmunológico? Y la gente que vive contenta se enferma menos. Y aún en casos de estados terminales, viven mejor los últimos días de su vida porque la alegría le da un color distinto a la vida. Pues realmente las emociones nos ayudan a muchas cosas que uno ni se imagina y pareciera que son universales. Yo dudo mucho que haya emociones masculinas y femeninas, porque independientemente de nuestro sexo, incluso de nuestra preferencia sexual, todos somos seres humanos. Lo que sí creo es que cada quien vive las emociones de manera distinta. Se trata de una cuestión cultural. La sociedad en que vivimos determina de cierto modo el modo en que experimentamos las emociones. No es lo mismo nacer y crecer en una familia en la que se cree que el hombre al trabajo y la mujer al hogar, que nacer en otra donde hombres y mujeres comparten las mismas actividades. Y se dice que las mujeres, porque somos más empáticas, porque tenemos más neuronas espejo, podemos identificar más fácilmente algunas emociones que a los varones les cuesta más trabajo, pero también porque a ellos los hemos limitado a una sola emoción, al enojo. Ellos pueden enojarse, nosotras no, pero ellos no pueden, no les damos permiso a sentirse tristes. Los hombres no lloran, decimos en México, y entonces ellos no pueden darse esa oportunidad y desde la infancia viven limitados con esta condición y dejan de reconocer la tristeza en otros. Y a nosotras, pues un poco la biología y un poco la cultura, tenemos una habilidad para reconocer las emociones no solo en la respuesta de los músculos de la cara, incluso en el tono de la voz. Una madre sabe que le está pasando algo a su hijo, aunque esté llamándolo por teléfono, esté hablando por teléfono con él, porque tenemos una capacidad mayor para encontrar las señales de las emociones. Hoy reconocemos que estados hormonales pueden estar cambiando los procesos de sentimiento y los umbrales para sentirnos tristes. Una mujer, desde el punto de vista cerebral, no tiene y no expresa la misma capacidad que puede tener un varón. Y lo digo con todo respeto. Por ejemplo, los niveles altos de testosterona disminuyen el reflejo del llanto. O sea, un hombre con testosterona elevada difícilmente va a llorar. Y eso a veces a muchas personas les cuesta mucho trabajo entender por qué no lloras. Aparte de que les están diciendo, bueno, los hombres no lloran, biológicamente nos estamos disminuyendo esa capacidad. Y las mujeres en etapa progestacional son más lábiles emocionalmente y lloran con mayor facilidad. Y por lo tanto decimos, bueno, son muy sentimentales. En ese contexto es que está a flor de piel, pero lo han aprendido, pero también hormonalmente se lo predispone. Culturalmente, nuestras respuestas emocionales son diferentes. Y si tú has tenido la oportunidad de viajar o has conocido europeos, estarás de acuerdo conmigo. Cuando uno los ve, por ejemplo, a los suizos o a los alemanes, pareciera que no las tienen. Claro que las tienen, pero sus respuestas emocionales culturalmente son distintas. Nosotros los mexicanos, como muchos de los latinos, pues nos gusta la cercanía, nos gusta reírnos y nos reímos bastante fuerte, nos gusta gritar, nos gusta que los otros se la pasen bien con nosotros y que se note. Y entonces tendemos a ser exuberantemente emocionales. Y hay otros grupos culturales que no tienen ese tipo de necesidad y entonces siempre nos parecen como que fríos o distantes. Esa es la manera en que culturalmente se permite dar respuesta a las sensaciones y a las emociones. Pero la distancia es cultural. Todos sentimos, si no igual, casi de la misma manera. Y todos nos enojamos y todos amamos y todos somos capaces de estar tristes o de estar contentos. A veces nos topamos con personas que expresan sus emociones de una forma descontrolada, como cuando una persona es muy agresiva y en cualquier situación busca la razón para agredir al otro. O por ejemplo, cuando una persona es muy pesimista todo el tiempo. En cualquiera de estas dos situaciones, las dos personas deben buscar ayuda de un doctor. Podría pasar que nos guste tanto una emoción por lo que nos hace sentir, que busquemos repetirla muchas ocasiones y de maneras más intensas. Por ejemplo,
Hay personas a las que les gusta mucho hacer ejercicio por los resultados que ven posteriormente. Pero eso podría llevarlos incluso a ingerir sustancias que les ayuden a aumentar su masa muscular u otras cosas. Como si se volviera una adicción el sentirse feliz o alegre o relajado. Pero ¿hasta qué punto una emoción se puede volver enfermiza? Como los celos, por ejemplo. Entonces estamos viendo que hay, por ejemplo, estados en la que predomina la tristeza y que no nos damos cuenta que esta tristeza pues, nos está agobiando. Cuando involucramos más del 30% de nuestro día en una simple emoción de estar muy triste, sin razón, ya no nos motiva algo que antes nos generaba felicidad. Cambiamos nuestro estado de ánimo para estar más melancólicos. Nuestro apetito se modifica para o no tener o tener mucha hambre. Nuestro sueño se cambia, puede ser que tenga mucho o poco sueño. Entonces estamos infiriendo que es muy probable que tenga depresión. Y entonces la depresión es un trastorno de la personalidad. Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, estamos hablando que hay signos y síntomas que están alrededor y que cuando se juntan, entonces se generan criterios para diagnosticarlo. Un trastorno de la personalidad entonces implica que la salud mental se está afectando. O una persona sufre mucho, o una persona involucra estados emotivos que no son acordes a lo social. Entonces pueden ser muy agresivos y son un riesgo para quienes están alrededor, como para ellos mismos. Se pueden aventar desde una ventana, pueden tener actitudes violentas en contra de otros y entonces estamos en una situación que entenderla, la gran mayoría nos cuesta mucho trabajo, si no es que tenemos experiencias. Y ya cuando se piensa en, pues, agredirnos o agredir a otras personas es cuando nos damos cuenta que ya están en ese criterio, incluso de tomar medicamentos o incluso de hospitalizarse. Son personas que normalmente entonces ya para ellos, pues, el proceso de sentirse con mucho dolor moral, que también se puede asociar a dolores físicos, se acompaña todos los días y es cuando nos damos cuenta que no se puede vivir así. Cualquier ser humano que tenga un buen estado de salud mental disfruta de lo que hace. Al menos tiene paz para poder meditar y decir, estoy fluyendo con mis ideas y disfruto los momentos que estoy pasando. Cuando uno rompe con esto, cuando ya no sé qué estoy haciendo, cuando me duele vivir, cuando me acompaña una tristeza constante, entonces estamos hablando que seguramente tenemos algún trastorno de la personalidad. Cuando vivo en una constante necesidad de estar peleando o de que algo me falta para sentirme completo y eso es tomar una conducta de alto riesgo, entonces estoy más cerca de un trastorno de la personalidad. Entonces estos trastornos se acompañan de muchas emociones y sensaciones que muchas veces lo que está acompañando el cerebro es cumplirlo para sentirse mejor. Por lo tanto, ante esta circunstancia, un trastorno de la personalidad siempre debe ser atendido por un profesional. Entiéndase, un psicólogo y un psiquiatra que juntos tienen que trabajar para, primero, identificar los detonantes y segundo, hacer partícipe consciente de estas emociones para que una persona diga, no quiero volver a pasarlo o estoy detectando que me está volviendo a atrapar esta circunstancia y tomar medicamentos puede ser una opción para sentirse mejor. No todos los trastornos de la personalidad necesitan un medicamento, así como todos los medicamentos son para todos los trastornos de personalidad. Por ejemplo, los fenómenos de adicción a algunos fármacos se sienten muy tranquilos y muy motivados a conseguir la droga y cuando la consumen sienten tanta paz que entonces nos damos cuenta. Es una emoción positiva, pero atrás de ello ha habido una circunstancia patológica para poder conseguir la droga, para consumirla y para tranquilizarse, ¿no? Hoy nos damos cuenta que este proceso pues, es el común denominador de la gran mayoría de las drogas, como puede ser la cocaína o la heroína, en donde se tranquilizan y cambia la percepción del tiempo y se sienten más tranquilos. Pero pueden estar acompañados de emociones negativas también, ¿no? El llanto, la perturbación de estar dormidos y después despertar y sentir que algo malo va a pasar, ¿no? Como en las conductas de ansiedad o los trastornos de ansiedad o los miedos desproporcionados o las fobias, son circunstancias en donde la liberación de algunos neurotransmisores están cambiando y que pues, nos damos cuenta que la disminución de serotonina es un común denominador y que tenemos que tomar medicamentos para recuperar la serotonina, pero que también la dopamina entonces empieza a incrementar y entonces nos lleva a grados de ansiedad, entonces tendríamos que tomar ansiolíticos para disminuir este proceso. Sí tenemos que decir que todos estos tratamientos deben de ir poco a poco graduándose
y que deben circunscribirse a caso por caso, por eso son casuísticos. Es muy común escuchar que las personas debemos aprender a controlar nuestras emociones, pero lo que debemos aprender a controlar no son las emociones en sí, sino las respuestas que damos a ellas. Debemos aprender a ser asertivos y a responder de manera adecuada momento a momento. Para muchos científicos, la respuesta está en el concepto de neuroplasticidad, que permite, a través de técnicas como atención plena y mindfulness, evocar estados emocionales positivos que se van a ver reflejados a nivel fisiológico y conductual. Lo más importante es que esto podría heredarse a las próximas generaciones. Es imposible no sentir emociones, pero es posible aprender a controlarlas para poder llevar una vida mucho más plena. Me siento tan relajado. Pero Todo al revés. Cada una de las personas experimenta. O personas que son, y se me fue el avión, perdón, pero no sabemos exactamente cómo es que esto ocurre. Rompes mi ilusión.